Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por permitirme ingresar por intermedio de este aparatito, nuestro teléfono celular o su iPad o su laptop, a su intimidad. Porque ustedes seguramente están viéndome desde su casa, algunos a esta hora almuerzan, algunos otros están en su centro de labores, están en su hora de refrigerio. Y si son maestros o maestras, están con su día libre, porque hoy día es feriado no laborable para todos los maestros, profesores y profesoras del país, ¿no? Decirles, primero que nada, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación, porque coincide que hoy día, miércoles 6 de julio, que nos conectamos como lo hacemos todos los miércoles, coincide que es el Día del Maestro. Y al decir maestro, obviamente, consideramos a los hombres y mujeres que hacen esta función de educar a la niñez y a la juventud peruana. Son los artífices del cambio. Yo, como conversaba en muchas reuniones que he tenido con maestros, en el periodo que fui presidente de la República y que iba a diferentes actos de tipo académico, escolar, con padre de familia, coincidíamos con los ministros, ministras de educación que visitábamos que la principal función de un maestro, una maestra, no solamente es forjar buenos alumnos, sino forjar buenas personas. Es decir, la formación es más integral. No solamente la función de un maestro es que los alumnos sepan de matemáticas, de geografía, de física, de lengua, literatura, no, sino también formar en valores, formar en ciudadanía, en respetar los derechos de las personas, hacer saber desde chiquitos, ¿no? Desde niños, que todos somos iguales, que no hay diferencia en función de género, de que si tú eres hombrecito o eres mujercita, tienes más o menos derechos, somos iguales. Entonces, la labor que tienen los docentes es mucho más importante de la que a veces imaginamos, como que un profesor es bueno porque mi hijito ya aprendió a leer. Un profesor es bueno porque mi hijita ya sabe multiplicar, ¿no? Es mucho más amplio y complejo la función y la labor de un maestro, un docente, que complementa al trabajo que tenemos que hacer los padres de familia en casa, ¿no? Porque tampoco se trata de dejarle la responsabilidad al maestro, no, también se forma en casa y se complementa en la escuela, en el colegio. Por eso es que no en vano se dice que la base del desarrollo de los pueblos, la base del desarrollo de la sociedad en su conjunto, es la educación. Porque en base a la educación es que formamos civilidad. En base a la educación cerramos las brechas. Porque si educamos bien a la niñez y a la juventud, rompemos esta enorme brecha que existe de inicio en el desempeño laboral. Porque es diferente el desempeño laboral si uno viene con una sólida educación que le permite incluso ser un buen profesional, o si viene con una pobre educación que ya lo limita solamente a acceder a unas funciones laborales. Si todos los peruanos y peruanas tenemos una buena formación en educación, entonces vamos a tener las mismas posibilidades de, con el esfuerzo de cada quien, seguir progresando y desarrollando. Eso es fundamental. O sea, si hay alguna actividad humana que va a lograr realmente cerrar las brechas que existen en el desarrollo de las personas, es la educación. Si todos accedemos a educación de calidad, tenemos la garantía de que vamos a cerrar no en un año, 2 años, sino en el mediano a largo plazo, vamos a cerrar las brechas en general de desarrollo que tenemos. Por eso es que es importante la educación, y por eso es que
hay que darle la importancia que se merece la educación, pero no solamente de la boca para afuera, hay que darle la importancia con hechos concretos. El presidente de la República es profesor, Pedro Castillo es profesor. Sin embargo, lamentablemente tenemos que decir que no está dando una prioridad a la educación, siendo profesor. Porque claro, su visión como profesor, cuando ha sido dirigente de un sector de la educación, era solamente evitar que los docentes den su prueba de evaluación, que es necesario. Porque si sabemos que la educación es tan importante, necesitamos tener docentes permanentemente capacitados. ¿Y cómo sabemos si el docente se capacitó de manera adecuada? A través de una evaluación. Yo estoy seguro que la gran mayoría de docentes del Perú no le tiene miedo a la evaluación, porque sabe que con eso va a estar mejor preparado para cumplir su función, educando de manera adecuada a la niñez y la juventud que el Estado peruano le confía a él. O sea, evitar una adecuada evaluación y capacitación es ir contra la mejora continua de la educación. Y entonces tenemos lamentablemente un profesor que dijo que iba a dar 10% del PBI en el presupuesto de la República para la educación. ¿Cuánto es el presupuesto actual este año para la educación? 3.9%. No llega al 4%. Su ofrecimiento fue el 10%. Obviamente, eso fue una promesa de campaña que no iba a poder cumplir, porque 10%, uno quisiera darle todo el presupuesto que pudiera a la educación, pero no puede darle 10% porque también tienes que dar presupuesto para la salud, para la seguridad ciudadana, para hacer obras de saneamiento, de agua potable, y entonces tú tienes que mejorar el presupuesto de la educación gradualmente, pero no puede decir una mentira, como dijo en campaña electoral, que le iba a dar desde el primer año 10% para la educación. Eso demuestra o que estaba mintiendo o que ignoraba completamente el tema. Lo que esperamos, si este año ha sido 3.9%, redondeando 4%, es que el próximo año 2023 el presupuesto del sector de educación sea un poco más. ¿Por qué no el 4.5%? Y el siguiente año, 2024, 5%. Entonces, de eso se trata. Mejorar progresivamente, pero realistamente. Y no decir cualquier cosa como vamos a dar 10% cuando sabemos que eso es imposible de hacer. Entonces, hay que trabajar. Y trabajar por la educación es cumplir el rol de los educadores. ¿Qué ha hecho Pedro Castillo, por ejemplo? A sus amigos, profesores más cercanos a él, le ha dado responsabilidades para las cuales no estaban preparados. Ha habido profesor como su secretario general, Pacheco. Un profesor, ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Está preparado un profesor para ejercer ese ministerio? Un profesor, ministro de Energía y Minas, que tiene que ver hidrocarburos, tiene que ver todo el sistema eléctrico nacional, el desarrollo minero, que es tan complejo y que además genera tanta renta al Perú, a cargo de un profesor. Entonces, el profesor es un profesional competente, pero es competente para lo que se ha preparado, ¿no? Entonces no puedo poner a mis amigos y entonces genera un desprestigio para la carrera docente. Yo soy ingeniero de profesión, pero no porque sea ingeniero voy a poner un ingeniero que sea ministro de salud, ¿no? O una ingeniera que sea ministra de educación, porque pueden ser muy bien preparados para desarrollar ingeniería, pero no van a saber temas de salud, de educación, ¿no? Entonces, cada quien en la responsabilidad que le corresponde. Por eso hay que actuar con responsabilidad. Y en el tema de educación, yo tengo una relación pues muy cercana, ¿no? Muy cercana, ¿no? Mi madre fue profesora de educación pública toda su vida, de ejercicio profesional. Pero desde que yo tengo uso de razón, yo me recuerdo a mi mamá como profesora. Era profesora de un colegio ahí en Moquegua, en mi tierra Moquegua. Yo, los recuerdos que tengo era que yo teniendo
seguramente pues 3, 4 años de edad, mi mamá tenía que ir a dictar sus clases y seguramente no tenía con quién dejarme, ¿no? Y me llevaba al colegio, ¿no? En las tardes. Yo estudiaba en la mañana, 4 años en primer grado, 5 años en transición, que existía en esos tiempos, educación inicial, y en las tardes no tenía quien, yo iba con mi mamá. Y mi mamá dictaba clases en un pupitre, ¿no? Parecido a esta mesa, a este escritorio que yo tengo, ¿no? Y dictaba clases, y yo recuerdo estar jugando en los pies de mi mamá, con mis carritos, ahí estaba, ¿no? Y recuerdo cómo enseñaba, era un colegio público primario. Y recuerdo, o sea, tengo ese recuerdo de mi mamá y siempre preparando sus clases, siempre con dedicación, siempre con mucha vocación, ¿no? Mi madre, Doris, ¿no? Que falleció ya el año 2014, ¿no? Estamos hablando ya 8 años, ¿no? Pero tengo presente esa vocación, esa entrega, ese servicio, que lo tengo desde que tengo uso de razón. Y luego ya cuando me hago profesional, comienzo a trabajar, me enamoro de una persona que también estaba dedicándose a estudiar educación, ¿no? Mi esposa Maribel, desde que estaba empezando su carrera de educación allá en Moquegua. Hemos estado enamorados todo su proceso de estudio de profesora, y el último año que termina nos casamos. Entonces yo he visto, ella sí, a diferencia de mi madre que era profesora de educación primaria, mi esposa Maribel es profesora de educación inicial, ¿no? También del colegio público, Sagrado Corazón de Jesús. Y recuerdo, pues, ser profesora de educación inicial es un trabajo muy, muy tedioso. No solamente por tener que lidiar con 20, 25 niños que son sus alumnos, niños y niñas, sino porque todas las tardes, noches tenía que preparar todos sus materiales para el día siguiente. O sea, mantener a niños de 4 o 5 años pendientes de la clase toda la jornada es bien complejo. Yo veía la vocación. Entonces, por eso es cuando yo más adelante fui autoridad regional, primero en Moquegua, no solamente por concepción, sino por haber vivido desde la casa el tema de educación tan cercano. Me entregué completamente a priorizar la educación, comprometiendo a la empresa privada a través de un acuerdo con la empresa minera de la región Moquegua. Establecimos un fondo de más de 100 millones para que todos los docentes en Moquegua tengan una laptop, todos. Los colegios tengan las aulas con pizarras interactivas, ver cómo llevábamos internet a las diferentes aulas. Y para atender a los docentes, usamos parte del dinero del canon, se logró una norma específica que lo permita para pagar una parte importante de la deuda social. No toda, pero parte importante, más de 8 millones de soles se destinó en esa oportunidad. Entonces, atendiendo las necesidades del docente, atendiendo los requerimientos, llamemos, de implementación, de capacitación, se fue mejorando, y los 4 años del 2011 al 2014, en la evaluación que hace el propio Ministerio de Educación, Moquegua fue el primer lugar a nivel nacional en las 2 materias que evaluaba, lógico, matemática y comprensión lectora, ¿no? Entonces, ese es uno de mis más grandes orgullos que tengo como autoridad regional, haber logrado posicionar la educación como un tema prioritario, no de una persona, no de una institución, sino de toda la región Moquegua. Y eso es lo que tenemos que trabajar, y eso le pedimos al presidente que vea y lo trabaje. Porque cuando uno habla de educación, habla de un tema integral, mejorar la situación del docente en cuanto a sus ingresos. Nosotros, con el presidente Kuczynski, tomamos como una responsabilidad y un compromiso el año 2016
duplicar la base remunerativa de los docentes, ¿no? Que eran 1.200 el año 2016, elevarla por lo menos a 2.400, y ese fue el esfuerzo que hicimos cuando yo era vicepresidente y luego retomé, lo asumí cuando era presidente. O sea, hemos la capacidad adquisitiva, la remuneración del docente, pero también educación es tener buenas condiciones. No puede haber buena educación si tenemos instituciones educativas que no tienen baños, o tiene baño y no tiene agua el baño, o sea, no hay salubridad. Si el docente no está capacitado, ¿no? Si es que no hay un involucramiento del padre de familia coordinando con los docentes para hacer una educación integral. El tema es complejo y así hay que entenderlo, así hay que trabajar. Por eso es que reconocemos, porque si no hay su cuota de vocación y solamente se considera como un trabajo más, el docente, el maestro o maestra, no va a llegar directamente al alumno como debiera para comprometerlo e interesarlo al alumno en aprender. Por eso yo agradezco que sí he tenido pues grandes maestros y maestras, ¿no? Yo he estudiado, yo soy fruto de la educación pública. He estudiado en el Colegio Nacional, Gran Unidad Escolar Simón Bolívar en Moquegua, y luego mi carrera de ingeniero lo he hecho en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, ¿no? Y he sido muy bien preparado porque he tenido excelentes profesores, ¿no? Yo recuerdo a la profesora Malena, que me enseñaba química, física, ¿no? Cursos difíciles para algunos, pero lo enseñaba tan bien que se me hacía completamente fácil. El profesor Fernández, matemáticas, ¿no? Así de una manera tal que cuando yo vine a la UNI, que era, la UNI, estaba perfectamente. Me decían, ¿usted dónde ha venido? Alumno también preparado. De Simón Bolívar, mis profesores en física, química, y profesores completamente dedicados, con vocación, de los cuales tengo recuerdo. Yo recuerdo desde primaria a mi profesora Denny Maldonado, ¿no? Así como ustedes también, hagan un poquito de memoria y recuerden a sus profesores, ¿no? Y agradezcanles, ¿no? Tengo la oportunidad, que salgo en vivo, y yo agradecer, algunos ya han fallecido, lamentablemente, ¿no? Instituciones que tenían respeto, o sea, una organización desde el director del colegio, directores como el profesor Enrique Koch Chavera, que en una oportunidad, o el profesor William Cornejo Dávila, director del colegio, y que con conocimiento, con autoridad, dirigían a toda la plana de docentes, a los auxiliares, para tener todos una buena educación, ¿no? Así que los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Los recuerdo con mucho cariño y les agradezco, porque lo que he llegado a hacer, parte son los valores y las enseñanzas en casa, pero parte son las enseñanzas de estos docentes y muchos más, ¿no? que se suman a todo ello, ¿no? Y he visto, por ejemplo, la labor de educación la semana pasada, justo por el Día del Campesino, el 24 de junio, hice una visita a Villa El Salvador, ¿no? Y después de ver algunas ollas comunes, algunos comedores populares, ver las carencias que tienen, me invitaron para ir al colegio 6069 de Villa El Salvador, que es el colegio Pachacútec, ¿no? Ahí estuve con las profesoras Ivonne y Rosana Ramírez, ¿no? Con la profesora Jessica Huarcaya, ¿no? Y viendo el énfasis y las ganas que ponían al alumno para hacer entender la labor del agricultor, del campesino, en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y ahí veía una canastita con productos de frutas, otra con tubérculos, el fruto ya preparado, una pachamanca, estaban habiendo, es decir, generando educación integral, ¿no? O sea, en el Día del Campesino, ver cómo alguien de la ciudad reconoce el trabajo que no lo ve, pero que está en el campo, pero que es sumamente importante, ¿no? Entonces, gracias sinceramente por el trabajo que hacen los hombres y mujeres dedicados a la educación de todos los peruanos. Y esperemos pues que tanto las autoridades de nivel nacional, ¿no? El presidente, el ministro de Educación, que son docentes,
las autoridades de nivel regional y municipal, los alcaldes, les dediquen mucho más atención y prioridad a la educación, porque es una responsabilidad compartida, ¿no? La educación, todos tienen que colaborar, el municipio, el gobierno regional, como también el gobierno nacional, todos. Y con buena educación es la clave para realmente cambiar a nuestro país. Y no estar pues en la condición en que nos encontramos actualmente, ¿no? Nos encontramos en una situación sumamente difícil, la inestabilidad no cambia, no pasamos de esta situación de inestabilidad política, tenemos, como hemos podido ver, unas peleas ahorita encarnizadas dentro del Congreso para elegir la nueva junta directiva, veía pues en el Diario de la República que quieren promover una ley para bloquear las candidaturas a la presidencia del Congreso, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo, no? El nuevo término que se ha acuñado en la política, el fujicerronismo. Cuando yo era presidente de la República, tenía un grupo en el Congreso muy obstruccionista, que era el fujiaprismo, ¿no? Decía, oye, ¿cómo se pueden haber juntado los fujimorismos con el... Se juntaron. Y ahora se ha juntado el fujicerronismo. Es decir, la facción de Perú Libre, el partido del gobierno de Pedro Castillo, pero en lo que corresponde que hace caso al partido, al secretario general, que es Vladimir Cerrón, o sea, el cerronismo, está juntado con el fujimorismo. ¿Pueden creer? ¿No? El cerronismo que se dice de izquierda y el fujimorismo que tiene una posición populista de derecha, con el cerronismo que es de derecha, están de izquierda juntos en varios temas. Ahora se han juntado para evitar una serie de candidaturas para la nueva junta directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el próximo presidente o presidenta del Congreso va a ser el próximo presidente del Perú. Así que están pues en una tira y jala, todos contra todos. Y una de las cosas que está urdiendo el fujicerronismo es sacar una ley para decir que los congresistas que fueron electos por un partido y que dentro del Congreso cambian de bancada no pueden ser miembros de la mesa directiva. ¿Para qué? Para asegurar solamente en función de su gente afín. Como el partido de gobierno, Perú Libre, se ha desmembrado y ahora quedan menos de la mitad porque se ha formado el grupo de los parlamentarios magisteriales que siguen más fielmente al presidente Castillo, ¿no? Entonces ellos dicen, no, ellos no, hay que descartarlo, ¿no? Entonces el que salga de su partido ya no puede ser miembro de la mesa directiva. Pero no están pensando solo en la mesa directiva, en la presidencia futura del Congreso. Porque ellos dicen que quien reemplace a Mari Carmen Alba, la actual presidenta del Congreso, que ha tenido un año funesto realmente, terrible el año, ella cree que el Congreso fuera su empresa y quiere hacer y deshacer, ha tenido casi un año a los periodistas fuera en la calle, en fin, ha promovido y ha priorizado normas atentatorias contra la educación precisamente, contra la formalidad de la minería, contra la formalización del transporte, en fin, ¿no? O sea, un año terrible en el Congreso. Pero quien reemplace a Mari Carmen Alba, los 130 congresistas creen que va a ser el próximo presidente del Perú, porque ellos están seguros que la sacan a la vicepresidenta Boluarte y lo sacan a Castillo. Entonces, están ellos eligiendo el presidente del Perú. Pero encima los congresistas dicen, cuando lo saquemos a Castillo y a Boluarte, vamos a hacer elecciones, pero solamente a ellos, porque nosotros nos quedamos. ¿Pueden creer? Con el 86% de desaprobación que tiene el Congreso. Récord de récord. Veía la última encuesta de CPI, dice que más del 86% de los peruanos desaprueba el Congreso de la República, pero con la mayor frescura del mundo se quieren quedar. La desaprobación del Congreso es 10 puntos más alta
que la desaprobación del presidente Castillo. Pero ellos dicen que se vaya Castillo, pero nosotros nos quedamos. Qué frescos, ¿no? Cuando la solución es elecciones generales. Cambiar completamente autoridades. Y hacer un esfuerzo todos de elegir mejor para no pasar por la misma situación. Y entonces, ¿qué hace el Congreso? No tiene más iniciativa que buscarle cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer. Habiendo tantas cosas urgentes por hacer, ver cómo aseguramos una pensión para todos los peruanos que sea digna. La reforma como la propusimos y no pudimos llevarla a cabo porque nos vacaron. Una reforma integral de pensiones. No, eso no. ¿Es un tema necesario? Sí. Pero como es complejo no lo vemos. Mejor que tal si le cambiamos el nombre de la mujer, del Ministerio de la Mujer y le ponemos el nombre Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. No, tiene que ser el nombre mujer, porque la mujer ya en sí es vulnerable. Es la que sufre los feminicidios. Es la que sufre la mujer. Es la que sufre la discriminación. Para dos mismos cargos, de igual función, si eres hombre te pago más, si eres mujer te pago menos. Hay una enorme discriminación por un machismo arraigado que todavía no terminamos de superarlo, que tenemos que superarlo gradualmente con educación. Pero el Estado tiene que tener un ministerio que abogue, que trabaje a favor de la mujer que está discriminada. No, el gobierno, el Congreso quiere cambiar, decir no, simplemente que quitarle el nombre de la mujer cuando hay temas tan importantes. Pero claro, como están en una competencia, ¿quién hace las cosas peor? Tenemos por un lado al Ministerio de la Mujer como gran tema para el Congreso, que quiere ampliar la legislatura. Ya la amplió. ¿Por qué? Porque se ha empecinado, terca, la presidenta del Congreso en ampliar la legislatura para que a través de la Comisión de Constitución hacer cambios constitucionales trascendentales. Es decir, quiere que los congresistas puedan participar de manera indefinida en reelección. Sí, los 130 pueden de manera indefinida. Eso es lo que quiere y por eso está extendiendo la legislatura. Y además quiere pasar de 130 congresistas a 180 congresistas, aumentando 50 congresistas adicionales para una segunda cámara. Son temas que se pueden discutir, o sea, que no hay que descartarlos de llano, pero no puede simplemente una comisión de 10, 15 personas tomarse la representación de millones de personas que hace solo 4 años en un referéndum dijeron no a la bicameralidad y dijeron no a la reelección indefinida de los congresistas. Bueno, en menos de 4 años, 15 personas en el Congreso, iluminados, que representan, dice ellos, a todos los peruanos, cuando la encuesta dice que solamente representan al 6%, que es lo que aprueba, quieren cambiar cerca de 50 artículos de la Constitución para lograr cambios en función de su conveniencia, no de la conveniencia del país. No puede ser así, pues. El Perú entero rechaza ese tipo de actitudes, como rechaza también las actitudes del Ejecutivo, del presidente Castillo, de su entorno más cercano, Fray Vázquez Castillo, su sobrino, fugado de la justicia. Sí, fugado. Pero ahora resulta que su cuñada, la hermana de la esposa del presidente, está por aquí y por allá ofreciendo obras, bien con su chaleco de la empresa constructora que finalmente gana la obra, ¿no? Entonces tenemos que la hija adoptiva, ¿no? Porque la ha adoptado como hija, pero en realidad es la hermana de la esposa que ofrece obras, y vemos aquí todos los detalles, cómo están avanzando las investigaciones
y que ayer nuevamente la Fiscalía ingresó a Palacio de Gobierno. ¿Cuántas veces ha entrado la Fiscalía para investigar presuntos actos de corrupción en este gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuántas veces? Creo que podrían poner un letrero ahí en el despacho presidencial como una sede de la Fiscalía, porque entra tan seguido que ya pareciera que se fuera su segunda oficina de algunos fiscales, el despacho presidencial. Primero denunciado por Bruno Pacheco, denunciado por el tema de la tesis, el plagio que hizo él y su esposa, luego los sobrinos, ahora la cuñada, la hermana de la esposa del presidente. Entonces, no por algo, más del 75% de la población desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo. Entonces tenemos un gobierno desaprobado por la población, así mayoritariamente, y un Congreso que está peor aún que el gobierno. Busquemos la salida. La salida está en que se busque el mecanismo para nuevas elecciones generales. Por eso felicito la iniciativa que jóvenes están haciendo para que a través de 250.000 firmas pedirle al Congreso que analice el mecanismo para nuevas elecciones. Pero yo les pregunto al Congreso, ¿necesitan esas 250.000 firmas? ¿No sienten ese clamor cuando van a sus regiones? ¿No van al mercado? ¿No van a las plazas? ¿Por qué no un día dejan su movilidad privada que tienen con seguridad y se suben al metropolitano? O se suben a cualquier bus de transporte urbano masivo y escuchan qué dice la población respecto al Congreso. O sea, necesita el esfuerzo logístico, el gasto que significa recolectar firmas para que se enteren de algo que es evidente y salta a la vista, de que la población sí dice, ya, no aceptamos y estamos cansados de Castillo y sus metidas de pata. Sí, pues, yo veía las declaraciones que hacía el presidente Castillo cuando le preguntan, y realmente está tan desenfocado y desencajado que responde a la pregunta sin ninguna coherencia. Seguramente ustedes lo han visto en algún canal de televisión, cuando le entrevistan, ¿y qué hay sobre los hechos denunciados respecto a su cuñada? Y se va que sí, que no, que no dice nada. No dice nada. O sea, habla, pero no dice nada. Entonces, tenemos a un presidente ya con serios problemas de legitimidad y un Congreso en las mismas condiciones, ¿no? Eso da lugar a que se genere un caos en todo nivel. Entonces vemos por un lado que la depredación de nuestra Amazonía está avanzando a pasos acelerados. Nuestra Amazonía, el pulmón del Perú, de América y del mundo, en nuestro país se viene degradando. Por un lado, los mineros ilegales, que con mercurio en mano están contaminando los ríos para sacar oro de la manera más perversa que existe, contaminando la naturaleza y generando una serie de lacras en la sociedad: prostitución infantil, lavado de activos, sicariato, todo. Pero por un lado tenemos a los mineros ilegales. Por otro lado tenemos a los narcotraficantes en el Brain. Claro, ahora son un gobierno muy permisivo con el tema de cultivo de coca, y entonces sigue la depredación de la selva, aumentando las áreas de cultivo de coca. Entonces, por un lado, mineros ilegales. Por otro lado, narcotráfico. Y por otro lado, la tala ilegal.
Es decir, como hay un descontrol generalizado, cada quien hace lo que quiere. Entonces, en el campo, en la selva, narcotráfico, tala ilegal, minería ilegal, todos contaminando y todos afectando a toda la sociedad. En las zonas urbanas vemos sicariato, asalto, crimen organizado. Entonces, la situación está muy compleja. Y hasta Inostroza, el hermanito Inostroza, el juez supremo, que salía en los videos y los audios dando cargos de fiscal, de juez, los audios de la vergüenza, que se fugó a España. Ya pues España dijo, no, por más todo lo que has dicho, tienes que ir a rendir cuenta en la justicia peruana. Y se escapó de España, ¿no? Y Nostroza se fuga otra vez. Dicen que está en Bélgica. Estoy seguro de que la justicia en Europa va a acogerlo y va a traerlo para que rinda cuentas a la justicia. Él siempre dijo que había una persecución política. Persecución política, ahí están los sabios, está clarísimo, que responda ante la ley. Esa es la situación. Y todo eso afecta al bolsillo de las personas. Todo ese caos, no es que el problema es en la selva, con los narcotraficantes, en el BRAE, no. ¿Por qué es que suben las cosas todos los días en los mercados? Porque no hay trabajo. Por la desconfianza que tienen las empresas en invertir en un gobierno, en un país donde el gobierno está sin rumbo. Porque a fines del año pasado se preveía que el crecimiento este año iba a ser del 6% del PBI. Y ahora el Banco Central de Reserva dice que ojalá que sea el 3%. Miren, en medio año la tendencia o el pronóstico de crecimiento ha bajado a la mitad, del 6% al 3%. El cobre está bajando de precio. Y en su momento que estaba en alza no se le aprovechaba al máximo. El dólar está subiendo y está cerca del 3.9 soles por dólar. Todo eso tiene su factor externo, pero tiene principalmente el factor interno, que es el que está a cargo del gobierno, de nuestras autoridades que no están haciendo lo correcto. Esto tiene que cambiar. Encontremos una solución. Hagámoslo pronto, porque en julio vamos a cumplir un año de este gobierno y de este Congreso. Y el cuerpo no da para tanto. 4 años más con este Congreso y con este gobierno no lo aguanta el pueblo del Perú. Tomen conciencia, señores congresistas. Hagan algo por el bien de su país, por los electores que los pusieron donde están, y busquen una salida de convocar a nuevas elecciones. Eso sería el acto más grande que le agradeceríamos si es que realmente obran pensando en el Perú. Nuevamente, un abrazo fuerte a todos los maestros y maestras del Perú. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo, a pesar de las duras condiciones. Solamente me queda ahorita la imagen de estos docentes del distrito de Chontabamba, en la provincia de Oxapampa. Alumnos tienen que cruzar el río de Chorobamba para llegar a su escuela. Y el puente peatonal ha colapsado y no hay forma cómo cruzar. Y los alumnos estaban perdiendo días y semanas de clase. Finalmente se pusieron de acuerdo los padres de familia con los docentes, y los docentes en horas de la mañana van a un lado del río para llevar con el agua prácticamente hasta la cintura, llevar cargados a los alumnos, cruzarlos el río Chorobamba para que puedan ir al colegio. Eso es vocación, eso es dedicación. Esa imagen, vista recientemente, nos dan siempre la esperanza de que hay gente que quiere cambiar el Perú. Y eso somos la mayoría. Así que gracias, profesor, profesora, por entregarse a la educación de la niñez
y de la juventud peruana. Estoy seguro que con esos ejemplos, que son muchos, vamos a cambiar a nuestra sociedad y vamos a engrandecer nuestra patria. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.